Una vez más, vamos a comenzar con el estudio que habíamos comenzado, por ende, la vez pasada. ¿De qué estábamos hablando? A ver, quiero continuar con lo que hablamos el jueves. ¿De qué estuvimos hablando el día jueves? De la justificación. Eso, así me gusta que estén al pendiente. De qué es la justicia y qué era la justificación. Amén. Lastimosamente, no se pudo grabar la vez pasada. Y quizá, pues yo solito voy a tener que estar en casa, quizá haciendo un audio video, grabándolo, lo que es la enseñanza. Para los que quieran buscarlo, porque esa enseñanza primerita fue, dicen por ahí, mata demonios. Eso tumbó muchos potreros, becerros y de todo, porque era una enseñanza muy preciosa. Pero la voy a poner, no se preocupen, lo tengo escrito. ¿Ok? Así es que estamos hablando de qué era la justicia y qué era la justificación. Y nos quedamos, ¿se recuerdan dónde? Ahí está escrito. Yo les dije que escribieran. Incidentes que se dieron para la justificación. Ya hablamos. Y propiciación. Ya hablamos, el primer tema fue, ¿qué es la justicia? Esa fue la primera pregunta que ya la contestamos. Y después vino otra pregunta. ¿Qué era la justificación? También ya la contestamos. Ahora, vamos a entrar en el tópico incidentes, o si no entiende la palabra incidentes, podemos poner la palabra sucesos que se dieron para la justificación, o cosas que pasaron dentro de la justificación. Amén. ¿Estamos listos para anotar? Para escuchar y poner atención. Dice, dentro del plan de la justificación se dieron 3 sucesos para que el hombre fuese justificado, obtuviese la justicia y pasase a ser justo. Estos son redención, remisión, la primera es con D, redención, la segunda es con M, remisión y propiciación. Pasemos a analizar cada uno de estos, con el fin de tener mayor apreciación y comprensión de la regeneración que se dio en el creyente. O sea, se dio una regeneración en el creyente. Redención. Ahora sí, vamos a explicar qué es redención. Porque los pastores nomás nos predicaron, hermano, el Cristo te va a redimir y somos redimidos en Cristo. Hermano, pero nunca me explicaron qué es redención. Ok, en pocas palabras, ¿qué es redención? De donde se deriva el término redimir. ¿Ok? Redención, de donde se deriva el término redimir. En el griego existen 5 términos para describir la redención. ¿Dónde? En el griego. 5 términos para describir la palabra redención, de los cuales vamos a estudiar solamente 3, que son los más esenciales. El número 1, agoraxo, con Z al final. Agoraxo. El siguiente es con X, hexagoraxo, y con Z al final también. Hexagoraxo. Son palabras en griego, porque usted dice, ¿qué es eso? Son palabras en griego. Y la última es lutros. Agoraxo, hexagoraxo y lutros. Así como se escucha. Y usted, agoraxo, hexagoraxo y lutros. ¿Lutros con Z? No, con S, lutros. Hasta ahí, estas palabras no nos dicen nada porque son en griego. ¿Qué es eso? Agoraxo, hexagoraxo, lutros, no lo entiendo. Bueno, el primero, ¿qué significa agoraxo? Número 1, significa el acto de comprar. Pero no se trata de una simple compra. Es comprar con mucho valor lo que para otros está totalmente desvalorizado. Significa el acto de comprar, pero no se trata de una simple cosa o compra. Es comprar con mucho valor lo que para otros es totalmente desvalorizado. Es cuando se paga un alto precio
por lo que aparenta no tener valor. Y en este caso, si nos vamos a pensar en nuestra vida, aparentemente nosotros no teníamos valor, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado a mucha gente que dice, no, yo no valía nada, era un gusano, era como un perro muerto, hasta que Cristo me levantó, yo no valía nada. Bueno, ya vimos, hasta ahí me voy a quedar. Vamos a ver si es cierto, si teníamos valor o no. Punto número 2, exagoraxo, el que ya escribieron, número 2, es la forma intensiva de agoraxo. O sea, es la forma intensiva de la primera palabra, de agoraxo. Es el acto de comprar un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Comprar un esclavo, otorgarle la libertad, es el contraste de comprar para esclavizar. O sea, se compra, pero le voy a dar libertad. No lo voy a comprar para que me quede para mí como esclavo. Este término, en su etimología o en la raíz de la palabra, este término en su etimología caracteriza la diferencia que hay entre un siervo y un esclavo. El esclavo era sometido a servidumbre, el siervo prestaba su servicio en forma voluntaria en agradecimiento después de ser comprado. O sea, lo compraban, pero en agradecimiento, ¿qué hacía? Pues prestaba su servicio al amo. El acto exagoraxo era de un tipo de redención para comprar al esclavo y librarlo de su esclavitud. Si el esclavo, una vez siendo libre, quisiera servir voluntariamente a quien lo compró, pasaría a ser un siervo. Ahora voy a entrar en lo que es Romanos 6, 17, 18 y dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Miren, fuimos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 18. El término esclavos en griego es doulos, así como se escucha, doulos. Originalmente, en su etimología, es el término más inferior en la escala de la servidumbre, donde se caracteriza a aquel que es sometido a servir. Este término con el tiempo perdió sus propiedades en el uso hasta el punto de que los apóstoles en sus escritos lo usaron intercambiablemente para hacer referencia tanto al esclavo como al siervo, pero en su origen no era así. Vamos a leer el último, lutros. Ténganme paciencia porque estoy leyendo, ahorita vamos a explicar. Lutros, que indica pagar un precio por un rescate. Es el acto de pagar un secuestro. ¿Ok? Perfecto. Tito 2.14, Primera de Pedro 1.18. Dice: para tener mayor comprensión y precisión acerca de los términos referidos a redención en sus diferentes aplicaciones, debemos analizar lo que es un redentor. Ahora sí, van a entender un poquito más acerca de lo que es redimir, porque eso fue, entramos en el término redención, y de esa palabra redención surgieron tres palabras: agoraxo, esagoraxo y lutros. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, ¿qué es un redentor? Era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la herencia. Redentor era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la herencia que había sido enajenada o traspasada de la línea familiar a la que realmente pertenecía Jesús, como el postrer Adán. Cumple y ocupa el lugar del pariente más cercano. ¿Quién? Jesús, convirtiéndose así en nuestro redentor, restituyéndonos al linaje que perdimos en Adán. O sea, que nosotros éramos esclavos del pecado,
Mas la palabra redentor nos está enseñando de que el redentor era aquel que venía a ser el personaje o el familiar más cercano que podía redimir o quedarse o pagar la cuenta. En este caso fue nuestro Señor Jesucristo. La redención como lutros era común en el tiempo del Antiguo Testamento. Ese acto se hacía en el Nuevo Testamento y se aplica a cualquier cosa que librara a un hombre de una aflicción o deuda propia, pero era especialmente significativa en la ceremonia que hacía como acto de redención del primogénito, cuyo origen se remonta a la salvación de los primogénitos. En la noche de la Pascua. Ok. En cuanto a la redención de los primogénitos, estos eran entregados al sumo sacerdote como propiedad de Dios para ser sacrificados, pero como Dios no acepta sacrificios humanos, como lo hacía Moloch, ¿se recuerdan? El dios Moloch, al cual entregaban niños y los quemaban. Moloch, Dios no acepta este tipo de sacrificio. Deberían los padres del niño comprarlo. Como acto de redención por 5 siclos de plata. El primogénito pasaba a ser propiedad de sus padres, y esto lo encontramos en Éxodo 13, versículo del 13 al 15, Levítico 27, versículo 27 y Números 18 del 15 al 16. Escuche esto. Se debe destacar que Jesús, para poder ser un redentor, no debía ser redimido por dos cosas. Para Jesús ser un redentor, no debía ser redimido por dos cosas. Primer cosa, no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otro. Obviamente, si él ya fue redimido, no hay propiedad para redimir a otro porque ya fue redimido. Si gustan abrir la puerta, pueden hacerlo. Y por consiguiente, Dios no podía ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda en sacrificio. En segundo lugar, si Jesús era redimido por sus padres, dejaría de ser propiedad de Dios. Y por consiguiente, Dios no podía ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda en sacrificio. Ya voy a terminar el tópico, aguántenme el corte. Este fue el único ritual bajo la ley a la que Jesús no fue sometido para cumplir con la redención de la humanidad. Jesús fue presentado en el templo, presentado, no redimido. Fue circuncidado, pero no fue redimido. En lugar de la redención, fue sacrificado, cumpliendo así con la ley y pasar así a ser un perfecto redentor. Entiéndase por redención, en lo concerniente a Dios, el acto de entregar a su único hijo como precio o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal y esclavizada en el pecado, y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación. Romanos 3:24, Gálatas 3:13, Efesios 1:7, Tito 2:14 y Hebreos 9:12. Estamos hablando de que Jesús fue nuestro redentor. Él no fue redimido, sino que Él fue ¿a dónde? A la crucifixión. Ahí fue donde redimió nuestros pecados, donde se llevó nuestros pecados. Viene el término remisión para que se entienda todo esto que estoy explicando, que yo sé cuando uno lee es un poquito, ay, ya me perdí. Escuchen, para que vayan entendiendo poco a poco. Ya hablé del redentor, ahora voy a hablar de lo que es la remisión. Dice, remisión, de donde se deriva el término remitir, que indica remover, quitar, trasladar, transponer. Lucas 23, versículo 7. Ahí se habla de lo que es remisión. Ahora vamos a hablar remitir. Son puras palabras que son similares. Remitir, ¿qué es remitir? En relación al pecado, es el acto de transponerlo de un lugar
a otro. Es decir, como cuando usted escucha de una persona que está en la cárcel, ¿a dónde pusieron a Pancho? Ah, lo remitieron al otro lugar, a la otra cárcel. Lo remitieron. O sea, que estaba de un lugar a otro. Ahorita va a entender en cuanto al pecado. Porque remitir, si estamos hablando de remisión, de que Cristo remitió nuestros pecados, quiere decir que los quitó de un lugar para ponerlos ¿dónde? En otro. Escuche. Remisión es el acto de quitar de y poner en. En pocas palabras, esto es más fácil. Remisión es el acto. O sea, cuando usted le pregunten en la iglesia, hermano, ¿qué es remisión? Usted le va a contestar, remisión es el acto de quitar de, o sea, quitar de para poner en. Esto significa de quitar de este lugar y ponerlo en otro lugar. ¿Se entiende? Amén. En este caso, quitarlo del hombre y colocarlo en Jesús. ¿Ok? Remisión es el acto de quitar el pecado del hombre y ponerlo en Jesús. Por esta causa nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde poner lo remitido. Ah, aquí ya se pone interesante. Aquí ya es donde, ya vamos a dejar un poquito la lectura. Aquí ya es donde la humanidad, antes, en los tiempos de Moisés, de la ley, nuestros pecados eran cubiertos. ¿Sí recuerdan que la palabra del Señor hablaba de que la sangre del cordero cubría el pecado del pueblo de Israel? Los cubría. Y todos presentaban los corderos, todos presentaban la becerra, todos presentaban, etcétera, etcétera. Y esos pecados que habían cometido quedaban cubiertos. Había derramamiento de sangre, pero pues nada más eran cubiertos. Es como cuando usted estaba riendo en su casa y llegó la vecina. Bueno, levanta la alfombra y echa la basura ahí. ¿Quedó la basura afuera? Adentro. Quedó adentro. O sea, no se hizo el acto de remitir, de quitar de para poner en. No, lo dejó ahí cubiertito. Vamos a ponerlo cubierto. Todavía Cristo no venía. Los corderos, los animales, solamente cubrían. Para eso necesitábamos a un Cristo que padeciera. Ya le hablé el día domingo acerca del padecimiento y todo lo que le expliqué, lo que conllevó el sacrificio. Necesitábamos un Cristo, un cordero, pero sin mancha, sin pecado, para que de tal manera, cuando este, oveja, cordero, Cristo, muriera, entonces ¿qué pasara? Nos redimiera de pecado. Ahora usted dice, ¡ay, hermano Leo! Ya sé qué es redención. Ya sé qué es. Entonces usted contesta, mire, hermano Leo, parece que no sabe. Deje y le enseño. El Señor nos redimió poniendo los pecados nuestros en su cuerpo y la vida de Él en mi cuerpo. A eso se le llama el misterio del cambio. ¿Qué es el misterio del cambio? Que Cristo pone la muerte y los pecados en Él y en mí pone la vida y la santidad en mí. Eso es el misterio del cambio. Hubo un cambio. Cristo murió para que yo tenga vida. Cristo fue hecho pecado para que yo estuviese limpio delante de Dios. A eso se le llama el misterio del cambio. Esas son terminologías de la teología, para que usted se haga un teólogo. Cuando usted lo inviten a predicar, hermanos, ¿cuántos hoy vamos a hablar del misterio del cambio? ¿Qué es eso? Va a decir, misterio del cambio. Pues ni que fuera carro. Misterio del cambio, y ya le empieza a explicar. Cristo se llevó el pecado, y etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de remisión. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Fíjese que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Fíjense, después del pacto, recuerden, antes era la ley, ¿dónde? Escrita, la ley. Ahora iba a venir un nuevo pacto, donde ya la ley no iba a ser puesta ahí en las puertas, aquí y allá. Ahora viene un nuevo pacto donde pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Fíjense, las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Para los que se sientan, no, yo pequé, no tengo perdón, y el Señor siempre se acuerda de ellos. Y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, del 11 al 18. Bueno, si usted se sentía y que el diablo, cuando usted peque y se sienta condenado, hermano, pues lo siento, porque yo ya le acabo de dar una clave tan preciosa, tan clara, como para que usted se deje llevar y que el diablo diga, eres un pecador, no tienes perdón, etcétera, etcétera. Entonces es cuando ahí usted, con su actitud, pisotea la sangre del Cordero, porque la tiene por nada. Usted recuerde siempre que hubo un sacrificio. Usted pecó hoy, se siente tan mal. Buenas noticias, porque se siente mal el espíritu ahí. Pero más que el espíritu, antes que el espíritu, es su propio espíritu nacido de nuevo. Porque eso se nos enseñó. El Espíritu Santo te está redarguyendo. No, ella me redarguyó de pecado. Ahora el que no se quiere calar el pecado es mi espíritu nacido de nuevo, que tiene una lucha entre carne y espíritu nacido de nuevo. El día que yo no le haga caso a mi espíritu nacido de nuevo es cuando entra en operación el Espíritu Santo para que le hagamos caso. Pero eso que habla la Biblia acerca de hay una lucha del espíritu con la carne, no es el Espíritu Santo redarguyéndome de pecado, sino que es mi propio espíritu nacido de nuevo. O sea, yo ya no tengo un espíritu muerto que me comía el pecado, lo disfrutaba, me iba para allá, me iba para acá, lo disfrutaba, mentía, etcétera, etcétera. Eso era en el mundo. Pero ahora en Cristo pecamos y me siento mal, a veces lloramos, a veces aquí, a veces allá. Señor, perdóname. Ese es su espíritu que nació de nuevo, no es el Espíritu Santo. Eso indica que usted es un hijo de Dios cuando se siente mal, que le está fallando a Dios. Ya cuando usted, escuche esto es bien importante. Cuando usted se siente mal, que es su espíritu el que lo hace sentir mal, pero usted no le quiere hacer caso a ese sentir mal y sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando. Entonces ahí viene la alerta. Ahora le toca ¿a quién? Al Espíritu Santo decirte, o te acomodas, porque vas a sufrir consecuencias, porque ya estás rompiendo las reglas y te estás metiendo en pecado. Primero tuviste la alerta tuya del Espíritu nacido de nuevo. Ahora vengo yo, que soy la última voz que has de escuchar, porque si no me escuchas a mí a través de la palabra, de la palabra de Dios que predica el pastor, etcétera, etcétera, los hermanos líderes, si no la escuchas, van a venir consecuencias a tu vida. Es ahí donde tenemos consecuencias o donde lo obedecemos al Espíritu Santo. Pero no esperemos que el Espíritu Santo nos hable. Si ya el Espíritu nuestro nacido de nuevo nos incomoda, ahí estás mal, pide perdón. Vayamos a la presencia de Dios, arrodillémonos. Señor, yo reconozco que pequé. No tenemos que andar escondiendo, no, seamos sinceros. A veces queremos ver a un Dios como un monstruo, como él. Iré a la presencia de Dios, le pediré perdón. Sí, el velo se rasgó, usted tiene entrada al Padre en el nombre de Jesús. Ahí tiene su abogado que lo representa, la sangre del Cordero que lo limpia. Entonces usted entra, Señor, mira, aquí estoy dando la cara. ¿Acaso no se dice, nuestros papás no nos enseñaron a los hombres, de la cara, mijo? ¿Tiene problema? De la cara. No, pero es que me da vergüenza decir que no puedo, que no sé qué. De la cara, y eso le va a hacer a usted un hombre de bien, un hombre honesto, un hombre que sabe que no puede, que no esto, pero está dando la cara. Eso es honestidad, eso es humildad. Bueno, así delante del Señor, mira, Señor, te fallé, pero aquí estoy.
quiero corregirme, enséñame tus estatutos, tus caminos, quiero caminar en ti, perdóname, lléname de tu presencia, de tu palabra. Y es ahí donde Dios ve una actitud y un corazón de alguien que sí quiere hacer las cosas bien. Amén. Bueno, si Dios quita del hombre el estado de pecado, ajá, ¿el qué? Ay, ya saben, son teólogos. Hoy están así, no, nomás eso no sabemos, hermano. El estado de pecado, no el estado de Florida, ¿eh? Si Dios quita el estado de pecado que lo condenaba y no consigue en quién colocarlo, entonces tenemos problemas. Tendría Dios que volverlo a poner sobre el hombre, entrando en él condenación de parte de Dios. Ya estoy viejito, ya no puedo ni leer. Entrando en él condenación de parte de Dios, no habiendo posibilidades de justificación. No, yo lo voy a leer otra vez porque quiero que lo entienda. Bien importante esto. Y lo voy a leer despacio porque yo quiero que entienda esto. Miren, si Dios quita del hombre el estado de pecado que le condenaba y no consigue en quién colocarlo, sabemos que hay problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pecado va a volver ¿a dónde? A nosotros va a volver. Entonces, entrando en él condenación de parte de Dios, no habiendo posibilidad de justificación. Claro, porque ¿quién iba a redimirnos? Por eso Dios se proveyó de un sustituto que ocupa el lugar donde sería colocarlo el estado de pecado que mantenía al hombre en condenación. Esto indica que la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino en que Él ocupó el lugar donde Dios colocaría dicho estado. Jesús no solo ocupó nuestro estado de pecado, sino que el lugar también. O sea, no solamente tomó el estado de pecado, sino que el lugar. Esto quiere decir que todos los pecados de la humanidad que hicieron fueron al cuerpo, a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para entrar, estamos hablando de un tema de Cristo, pero aquí entra también enseñanza, que no la voy a dar, eso es algo complejo, un poquito complicado, mucho por no decirlo. Cristología de alta crítica, donde se habla acerca de Cristo, de cuando murió, a dónde fue, se habla del verbo. Se habla del verbo porque recuerdan que, escuchen esto, qué maravillosa es la palabra, miren. El verbo es el Señor Jesucristo, y dice, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y entonces ya se constituye el cuerpo, ya el Señor Jesucristo. Pero en la teología o en la cristología de alta crítica, surgen preguntas. ¿Cómo es de que Cristo se fue 3 días, el Espíritu de Jesús, y el cuerpo quedó en la sepultura? ¿Cómo no se echó a perder? A ver, ese es el tron para hoy. Si a los 3 días dicen que ya, ¿qué? Sí, por lo que hemos vivido ahí arrimados, pues ya hemos comprobado esa palabra, ¿verdad? Ya el arrimado y el muertico, ya están los 3 días. 2 días pero y medio. bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo que se preservara el cuerpo de Jesucristo? Ahí está el tronco. El Espíritu. ¿Quién? ¿De quién dije que estaba constituido? Dicen, al principio era el verbo. Entonces viene una unión entre el verbo, que el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? El verbo. Entonces, ¿dónde estaba el verbo? En la Carne. en el cuerpo, en la carne. Y el Espíritu de Jesús fue el que fue ¿a dónde? A los lugares más. ¿Verdad? Vienen. Después vamos, si Dios lo permite, si es que no viene, porque parece que va a venir y no vamos a ver esa clase. Pero viene esa clase que si Dios me guía a darla o a dar, como esta clase, algunas enseñanzas de lo que es cristología, hermano. Cristología no se da. Cristología, normalmente la gente, los líderes o maestros están dando, escuche, una cosa es
cristología y otra cosa es biografía. Usted sabe lo que es biografía, ¿verdad? ¿Sabe que los maestros hoy en día enseñan de cristología? ¿Y qué nos enseñan de cristología? El nacimiento, cómo creció, el bautismo, la crucifixión, eso fue Cristo. Pero cristología de alta crítica nos enseña acerca de